buenas noches con todos y todas. Gracias a CEDIM por habernos invitado y a la red de guardianas por habernos confiado la oportunidad de hablar con ustedes de este tema. Entonces, nada, empezamos. Bueno, queríamos empezar esta charla con, bueno, este título que es un poco controversial, compostar, volverse más humano. Y bueno, sin más, hay que empezar por el problema, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar hablando un poco de dos enunciados que, bueno, este lo copié desde el 2016 del Telégrafo de Riobamba, porque, bueno, ustedes son del Espocho, entonces quería enterarme un poco más de cómo es el tema de la basura allá. Y bueno, este enunciado dice: el relleno sanitario riobambeño cambió la vida de 400 familias. Justamente ahí yo estaba leyendo, ¿no? Y la gente decía: nos cambió la vida, estábamos hartos de los malos olores, hartos de las ratas, de ver montañas de basura, llantas quemadas, etcétera. Y entonces el relleno sanitario se muestra con esta cara de tecnología buena que da salud y bienestar al pueblo. Asimismo pasó hace bastante tiempo, cuando nosotros en Quito, en cambio, teníamos el botadero a cielo abierto, que era de Zambisa, y luego el plan que se llamaba Más Vida para Quito nos trajo el relleno sanitario de Linga. Generalmente, ¿no es cierto?, digamos, estas alternativas que llamamos rellenos sanitarios son tecnologías que vienen del extranjero. Esta foto que les puse aquí muestra justamente los beneficios versus los riesgos del botadero a cielo abierto. Esto es del Banco Mundial. Ellos son justamente un poco los impulsadores de este cambio de tecnología. Y obviamente que son mejores que un relleno sanitario, mejor dicho, un basural a cielo abierto. Pero para que ustedes entiendan qué mismo es esto de un relleno sanitario, les voy a contar una analogía que me contó a mí Fernanda Solís. Ella es una especialista, una doctora de la Universidad Simón Bolívar, especialista en el tema de la basura, que ha venido trabajando muchísimo tiempo en estos temas. Entonces la analogía es la siguiente, es un poco fuerte. Imagínense que ustedes tienen un bebé que está súper enfermo, con una diarrea terrible, imparable, que está con fiebre. Bueno, este bebé está a punto de morir, y entonces ustedes le llevan al doctor y el doctor les da como solución ponerle un pañal. Entonces ese bebé va a seguir teniendo diarrea, va a seguir con la fiebre, va a seguir enfermo y solo va a tener este pañal que le contiene toda la caca. Básicamente es eso. Entonces, lo que está pasando en el relleno sanitario es que nosotros compactamos la basura, hay una geomembrana en este hueco, en este cubete, que va almacenando toda esta basura que se va compactando con tierra, y así, y así, y así, hasta que se tapa completamente. En teoría hay un tratamiento para los lixiviados, pero ya vamos a ver más adelante cómo esto en realidad no es tan simple. Una cosa que siempre nos ocultan es que no nos dicen el tiempo de vida que tiene un relleno sanitario es muy corto. Entonces, el famosísimo relleno sanitario de Linga. Siguiente, por favor. Yo en el 2007, siendo profesora de colegio, fui a conocer el relleno sanitario. Lo hice porque a mí me encargaron la misión de hablar con mis estudiantes, de empezar todo el tema del reciclaje, de hablar de la basura en el colegio. Y bueno, nos fuimos a conocer. Entonces, claro, pues que no hay ratas, claro, pues que no hay, bueno, de hecho, ratas no vi, pero moscas sí vi un montón. Hay que entender que cuando pasa los fumigadores, químicos como el sulfato de aluminio, para mantener estas moléculas de la basura ahí reunidas, ¿no es cierto? Y todo esto de los arbolitos que a veces nos ponen, ¿no es cierto?, así pintaditos en recipientes que están a lo largo de los caminos dentro del relleno sanitario, en realidad se ven así. No hay posibilidad de muerto, el suelo está muerto. Y esta es una fotografía de cómo queda después de todo este apisonamiento, ¿no es cierto?, de tierra con basura. Es más o menos cómo queda el producto final del relleno sanitario, ¿no? Entonces, hay que hablar también de las comunidades afectadas. A mí me parece súper
súper triste. Yo no tenía idea que el Inca justamente albergaba una de las civilizaciones más antiguas, el pueblo más antiguo del Ecuador. Lastimosamente, investigaciones arqueológicas se perdieron. Me contaba una señora que tuvo que salir en una finca para producir lana de alpaca y tuvo que salir corriendo cuando le pusieron el basural. Que justo la zona donde está ubicado el relleno sanitario parece ser que es una de las zonas donde esta gente hacía ciertos rituales, tenía una importancia espiritual para esta gente, ¿no? En esta foto que les quiero mostrar acá arriba, esto es la zona de Tolontaj, que es una zona que está allá en la parte del páramo, un poquito más arriba del relleno sanitario. Es hermoso el lugar. Pudimos estar ahí hace poco tiempo, conocimos estas piscinas de aguas sulfurosas que se conectan con el Capañán. De hecho, la gente dice que este puede haber sido uno de los baños del Inca. Sin embargo, todo el potencial turístico que podrían tener estos lugares ha sido terminado porque el olor es terrible. O sea, todo el tiempo la gente está oliendo ahí la basura. Inclusive nosotras ahora empezamos una pequeña finca en la comuna San Juan de la Tola. Nosotros estamos a 10 kilómetros del basurero y ya lastimosamente se empiezan a oler los olores del relleno sanitario. Entonces, como les decía, básicamente esto de los dolores que se van es un poco una mentira. Voy a ponerles ahora un pequeño video que encontré recientemente. Hay además toda esta crisis de que el relleno sanitario del ING está colapsado. Me gustó mucho la investigación que hizo Plan B, así que les voy a poner el video para que entiendan un poco cómo ha sido el proceso del colapso del relleno. Estamos frente a una posible crisis ambiental del relleno sanitario y que eso trae unas consecuencias complicadas, terribles por lo menos decir. El relleno sanitario de Quito terminó su vida útil. El relleno sanitario de Quito está colapsado. Tiene una acumulación de miles de metros cúbicos de lixiviado sin tratar. Hay muchas denuncias de comunidades afectadas que alertan sobre vaciamientos. Ellos dicen, entre gallos y medianoche, de pronto aparecen piscinas vacías que estaban llenas y que ahora quieren ser usadas para seguir enterrando basura en esas piscinas. La ubicación de un relleno sanitario, tristemente ahora en el Ecuador, ha sido donde se pueda, no donde debería ser. A nivel país sí está un poco complicada la situación, puesto que no hay verdaderos procesos de recuperación, ya que no hay un fuerte de reciclaje. Recordemos que en los últimos 10 años se ha producido más plástico que en la historia completa de la humanidad. Y no podemos seguir así, simplemente no resisten.
imágenes y todo lo que se dice en el video es realmente lamentable, pero es lamentable y yo creo que es, o sea, de hecho lo más grave es que no hay ninguna disposición política de querer cambiar esta situación. En este caso lo que está colapsando es uno de los rellenos sanitarios, pero no es qué está pasando, mejor dicho, en todo el Ecuador, ¿no? Solo el 47% de los municipios tienen rellenos sanitarios, el resto siguen siendo basurales a cielo abierto, que son aún más contaminantes que el relleno sanitario. Y no hay disposición política. Yo no sé si es que es realmente o porque son discapacitados, como ellos mismos se dicen ahora, o no existe tal voluntad. Esta información que yo les estoy compartiendo, como ustedes pueden ver, o sea, información hay hasta el saciamiento, o sea, hay. Y yo creo que el otro problema grave es que cuando nosotros hablamos de la basura, generalmente nos vamos a las políticas de los años 80 que están enfocadas al tema del reciclaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde la visión más capitalista, el reciclaje se vuelve otra forma de negocio y no está evitando el problema real. Y el problema real es que estamos ahogados en basura a nivel mundial. Entonces, yo propongo que ya hay que trascender las 3 R's. De hecho, no es algo que lo propongo yo, lo propone mucha gente. Hay que rechazar los productos, hay que reducirlos, hay que reusarlos y al último reciclarlos. Y de todas maneras creo que las políticas tienen que ser vistas desde el sur, desde donde nosotros estamos. Existen políticas que pueden ser hechas desde las realidades ecuatorianas, no seguir copiando tecnologías de afuera y hablar ya de las 3 S's: soberanía alimentaria, soberanía tecnológica y soberanía energética. Si es que los políticos ecuatorianos no están dispuestos a trascender esto, yo creo que va a ser un caos. Va a ser un caos pronto para Quito y probablemente muy pronto para el resto del país. Hay algunas paradojas de las cuales quiero hablar, y es que, claro, la ciudad es la que mayor cantidad de basura produce, y sin embargo, la mayor cantidad de rellenos sanitarios o basureros están fuera de la ciudad, ubicados en áreas rurales, de campesinos e indígenas y gente que en realidad es la más vulnerable. La otra paradoja es que en el sector rural donde están los campesinos es donde se produce el alimento que luego va a ser consumido en las ciudades y que además, por falta de tierra fértil, cada vez se utilizan más agroquímicos. Contrastando esto, esos alimentos que son comidos en las ciudades regresan al campo en forma de desechos sin posibilidad de volverse abono, que en otras palabras sería lo necesario para empezar a tener un alimento más saludable y así cerrar los ciclos del reciclaje de la naturaleza. Esto que estamos viendo aquí, que ya lo vimos en el video, es un basurero común de un ecuatoriano promedio que, por cierto, produce 0,8 kilogramos diarios de basura. Lo que a mí más me llama la atención de este gráfico, bueno, son 2 cosas. La primera, que solo estamos reciclando el 4%. Eso quiere decir que a nivel municipal, a nivel de autoridades políticas, no se ha hecho nada. O sea, reciclar el 4% es absolutamente nada. Entonces, cuando nos ponen estos contenedores en la calle o cuando hablan de que la ciudad tiene que estar más limpia, es todo una farsa, porque no existen plantas de tratamiento del plástico, porque no se trabaja con los recicladores. Los recicladores, cabe decir, y aquí hago la cuña publicitaria, son los ángeles de la ciudad. Ellos son los que rescatan este 4% que es lo que se recicla. Y bueno, el otro dato que a mí me llama mucho la atención es este 66.5 que es basura orgánica. Imagínense ustedes, es más, es el porcentaje mayoritario dentro del basurero y todo eso se mezcla con plástico en vez de convertirse en tierra fértil. Entonces, yo pienso que tenemos 2 caminos para esta basura. O transformarla en tierra fértil para tener alimentos saludables, para tener lugares increíbles donde podemos convivir con la naturaleza y podemos dar felicidad a otros seres que conviven igual que nosotros, o seguir bajo la línea actual, que es enterrando nuestra basura y dando paso, por supuesto, a la desertificación de los suelos. Me faltó decir
que, o sea, el tema no es así nomás, o sea, es grave. Nosotros nos estamos enfrentando ahorita a una posible extinción de nuestra especie. Hemos desertificado ya el 40% de los suelos y sin embargo tenemos la solución en nuestras manos. ¿Por qué le llamamos así a la charla? Bueno, porque etimológicamente, si uno se pregunta qué es un humano, pues la raíz etimológica viene de tierra, de procedencia de la tierra. Nosotros le pertenecemos a la tierra, somos parte de este planeta. Por lo tanto, yo creo que nos hace falta esta pizquilla de humildad, que también deriva, digamos, la palabra humanidad deriva de eso, ¿no? Y que nos hace falta reconectar con eso. Creo que compostar es una cuestión que está intrínseca en los seres humanos, simplemente que la modernidad nos ha hecho desconectarnos de eso. Es una tecnología barata, fácil, la puede realizar cualquier persona. Se puede hacer de muchas maneras, se puede compostar en departamentos, por supuesto que sí, se puede compostar en el campo, se puede compostar de todo y se puede compostar hasta lo inimaginable. El otro día veía un video de una vaca compostada. Tanto es así que hasta los pavos compostan. Y sí, les presento aquí, este es un pavo australiano y tiene un comportamiento muy singular. Y es que ellos saben armar una pila de compostaje para poder tener incubándose sus huevos. Quien hace el cuidado parental en este caso es el macho. Entonces el macho crea toda esta pila de compostaje, viene la hembra, pone los huevos y el macho incluso sabe a qué temperatura debe estar la compostera para que los huevos tengan una perfecta incubación. Y bueno, con esto quiero darle paso a mi compañera Gabriela, que les va a explicar ya más técnicamente cómo hacer el proceso de compostaje en sus casas. Hola con todas y todos. Bueno, ya todo esto, ya que hemos visto que hasta los pavos compostan, creo que la pregunta importante es qué mismo es compostar. Y básicamente creo que la idea que todos tenemos es que compostar tiene que ver con esta primera imagen, ¿no? Que es la transformación de los residuos orgánicos en tierra fértil o en materia orgánica fértil, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, en realidad la descomposición es uno de los procesos más básicos que ocurren en la naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando de compostar, es los seres humanos intentando crear las condiciones ideales para que haya esta descomposición que es natural, pero que sea de una forma más rápida, ¿no? Esta descomposición de materia orgánica, pero de una forma más rápida. Entonces, es esto, ¿no? Es acelerar, conociendo cuáles son las condiciones que necesita, acelerar un proceso natural. Ay. Y así yo quisiera mostrarles este gráfico donde creo que sí es bien importante situarnos, ¿no? Situarnos como humanos en los ciclos ecológicos. O sea, nosotros somos una especie que ha causado ahora muchos cambios sobre la superficie de la Tierra. Hemos cambiado completamente la superficie de la Tierra. Y si es que pensamos en realidad cómo deberían ser las cosas, cómo funcionan en la naturaleza, nosotros nos vamos a comer unos alimentos que fueron sembrados, ¿no es cierto? Que fueron cultivados, que extrayeron los nutrientes que estaban en el suelo. Y después los desechos que quedan de eso y nuestros desechos también deben tener este proceso de descomposición. En este caso se puede dar en una compostera y se vuelven compost, es decir, se vuelven alimento para las plantas. Bueno, yo quería continuar con esta imagen que a mí me parece súper importante porque pone en relevancia que en realidad nosotros estamos siendo sostenidos, no solo nosotros, sino las plantas, todos los seres vivos están siendo sostenidos por el suelo y los procesos que ocurren en el suelo. Y estos son los mismos microorganismos que compostan, son los mismos microorganismos que en la naturaleza se encargan de devolver estos nutrientes de vuelta para que vuelvan a ser plantas, para que vuelvan a ser animales y para que continúen estos movimientos de energía que pasan en la naturaleza. Entonces, esto dejándoles con esta imagen y con la idea de que tenemos que cambiar nuestra percepción y la importancia que les damos a estos seres y a la descomposición en sí.
Y claro, ahora sí vamos a la parte práctica. O sea, ok, entendiendo todo esto y sabiendo que estamos haciendo algo que vale la pena si compostamos, ¿cómo podemos hacer una compostera? Bueno, en realidad yo les voy a dar 4 principios que son muy simples sobre, sobre estos procesos biológicos, ¿no? Lo que queremos una vez más es hacer que los microorganismos y se sientan felices y a gusto para que hagan su trabajo. Entonces hay 4 principios que ustedes pueden aplicar en cualquier contexto, con los materiales que tengan, etcétera. Si tienen esto claro, es posible hacer un buen compostaje. Primero, piensen, como se ve en esta imagen, piensen que una compostera es como un sándwich, como una lasaña. Entonces está hecha de capas. Y el primer principio es que necesitamos intercalar materia fresca, que es materia verde, restos de comida, restos de hojas verdes, etcétera, con materia seca. Hojas secas, palitos, cartón, ese tipo de cosas son materia seca, como se ve en el gráfico. Este es el primer principio. Si intercalamos estas capas, podemos hacer un buen compostaje. Segundo, es importante hacer una pila de un buen tamaño. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos tener una pila. Si es que la pila es demasiado pequeña, puede ser que no llegue a calentarse lo suficiente la compostera. Y si es que la pila es demasiado grande, por otro lado, puede haber partes donde se apistone mucho la materia, donde no hay oxígeno. Y lo que nosotros queremos es una descomposición aeróbica, o sea, es una descomposición en presencia de oxígeno. Por eso, vamos al tercer principio, que es asegurar que haya una buena circulación de aire. Como ven en esta imagen, esta compostera tiene espacios entre la madera, tiene una reja, entonces tiene huequitos donde puede entrar el aire. Y como les decía, lo que nosotros queremos promover en el compostaje es una descomposición aeróbica. Esta es la descomposición que se hace más rápido, mientras que también puede darse una descomposición anaeróbica, pero nos va a llevar a malos olores, es una descomposición que no sucede tan rápido, entonces es mejor, siempre queremos una descomposición en presencia de oxígeno. Y finalmente, el último principio es agüita. O sea, los microorganismos son como nosotros, necesitan agua. Necesitamos mantener un nivel de humedad medio, ¿no? Que si es que hay demasiada humedad, entonces el agua se queda en estos espacios entre la materia y no hay oxígeno. Por otro lado, si es que tenemos muy poca agua, entonces está muy seco y los procesos no pueden darse de la mejor forma. Entonces, acuérdense, siempre importante estos 4 principios. Con estas 4 cosas básicas, ustedes pueden hacer compostaje. Y claro, la naturaleza se adapta, ¿no? O sea, si es que hay algo que no está en la condición óptima, la descomposición igual va a suceder, pero puede darse tal vez a una tasa un poco más lenta, no importa, o sea, no es tan grave y claro, lo importante es que ustedes vayan viendo, que ustedes tengan esta interacción con su compostera y con el lugar en el que viven, porque estas condiciones también van a variar según dónde estén ustedes. Entonces, bueno, ahora quería mostrarles esta, que es una compostera que nosotros hemos usado para un espacio de huerta. Esperen un poco. Entonces, no sé si se puede ver, pero en la parte de aquí, en la esquina superior izquierda, ahí está nuestra huerta. Y nosotros de ahí sacamos cosas como malas hierbas, restos de hojitas y claro, también tenemos restos de cocinas que vamos a incorporar. Entonces, el primer paso es limpiar el área, ¿no? O sea, necesitamos un área limpia, nosotros cortamos todo el césped que estaba ahí creciendo y empezamos poniendo un palito. Este palito tiene una función que es temporal y es que nos va a dejar el espacio para que haya suficiente oxigenación
Entonces nos va a dar como el molde de una chimenea. Entonces este palito nos sirve para hacer una chimenea en la compostera. También creo que es importante decirles que esta es una compostera de las más sencillas, ¿no? Entonces aquí se muestran más o menos los principios básicos de lo que es una compostera. Entonces empezamos con un poco de cartón en la base para que no crezca tanto el césped hacia la composta. Después vamos a tener una primera base que es un material que permite la aireación. Entonces en este caso son ramitas. Siempre es importante un material duro que vaya a mantener la estructura y a permitir la aireación en la base, porque es donde se van a acumular los lixiviados, que son los líquidos. Después una primera capa de material café, material seco, hojas secas y césped seco, importante que esté seco. Y vamos con una capa de verde, césped cortado y malas hierbas pusimos en este caso. Y muy importante, en este caso pusimos como activador caca de vaca, que tiene muchos microorganismos que van a aportar, que tiene mucho nitrógeno, que también va a ayudar a que se descomponga. Esta segunda fase de hojas secas y ahora sí vamos con los desechos de cocina. Desechos de cocina, si ven cómo estamos haciendo capitas, cubrimos finalmente con una capa de material seco, césped cortado seco y ahora todo una buena capa final de hojas secas. Esta última capa es bien importante, queremos cubrir completamente porque así evitamos que haya muchas moscas, evitamos, y permitimos que se dé bien la descomposición. Y finalmente, como vieron, quitamos el palito. Entonces, en el centro queda una chimenea, que es todo el espacio donde va a poder llegar el oxígeno hasta la parte más interna de la compostera. Esta es una compostera bien sencilla. En el caso de tener perros o algún animal que pueda estarse metiendo ahí, se puede poner una malla metálica alrededor y suficiente. Como es en el campo, no tienen muchos problemas, ¿no? Eso. Entonces, bueno, ahora sí, ya que hemos hablado de estas capas, quisiera hablar un poquito más de qué se puede compostar, o sea, qué ponemos en el compost. Y ahí es bien importante hacer esta diferenciación entre material verde o material fresco, húmedo, que es esencialmente material que es rico en nitrógeno, y material café, que es la materia que está, por ejemplo, hojas secas, material que está muerto, seco, es más rico en carbono. Entonces, miren, el nitrógeno es lo verde y el carbono es lo café, ¿ya? ¿Qué es verde? ¿Qué es rico en nitrógeno? Los restos de cocina, ¿no? Frutas, vegetales, cascaritas, etcétera, bolsas de té, los restos del café que ustedes pasan, las plantas que estén verdes o restos de poda, hojas y flores que estén frescas y césped cortado siempre que esté fresco, ¿no? Verde. Y por otro lado, lo café son hojas secas, ramitas, pan, granos secos, también las cáscaras de huevo pueden entrar ahí. Servilletas y toallas de papel que hayan usado con restos de comida, ¿no? No si es que es algo inorgánico. Y también pueden poner cenizas, ¿ya? Entonces, ahorita, si ustedes ven en estos dos gráficos, tenemos un balde de cosas verdes y a la derecha tenemos dos baldes de cosas cafés. ¿Por qué? Porque siempre es importante mantener una proporción así. Cuando ustedes ponen en la compostera un balde de desechos orgánicos así frescos, tienen que contrarrestarlo con 2 a 3 partes o 2 a 3 baldes de material, café o muerto. Esto también puede ser cartón, papel periódico, etc. ¿Y por qué les hablo de mantener esta proporción? Es porque el carbono y el nitrógeno son elementos bien importantes en la vida, o sea, para la materia viva. Entonces, todos los seres vivos tienen carbono y nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en sus moléculas, ¿no? Son los elementos básicos. Y lo que pasa es que el nitrógeno generalmente es más limitado, o sea, hay más carbono que nitrógeno. Entonces, como vemos en este gráfico del barril, imagínense que cada barrita de madera es un elemento. Si es que nosotros tenemos una de las barritas más largas que fuera carbono, del carbono hay suficiente. Pero
el nitrógeno es el que determina cuánto pueden absorber los microorganismos, porque el nitrógeno es el que está limitando esta absorción. Por eso es importante mantener una proporción idónea entre carbono y nitrógeno en nuestra pila de composta. Generalmente los microorganismos van a prosperar en una proporción de 10 partes de carbono a 1 parte de nitrógeno. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que nosotros intentar en nuestra pila de composta, y eso se logra más o menos poniendo materia verde en una parte y 2 a 3 partes de materia café o seca. Aquí se puede ver los radios de carbono-nitrógeno de diferentes materiales que podemos incluir en nuestra pila de composta. Por ejemplo, el acerrín tiene 400 partes de carbono por 1 parte de nitrógeno. Es decir, el acerrín es muy rico en carbono. Y otras cosas como las hojas secas también son ricas en carbono. Por otro lado, el compost maduro o la biomasa de microorganismos ya tienen unos radios de carbono y nitrógeno mucho más bajos. Entonces tenemos 15 partes de nitrógeno por 1 de carbono. Y lo que pasa aquí es que desde este radio de 25 a 1, desde este radio en adelante, tenemos la mineralización de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Significa que ahí los microorganismos tienen suficiente nitrógeno y lo utilizan y luego lo liberan en formas inorgánicas, que son las que pueden utilizar las plantas. Es decir, hacen que ese nitrógeno esté en formas perfectas disponibles para las plantas. Y por otro lado, si es que está en su pila de composta tiene menos de 25 a 1 en este radio, ahí los microorganismos dicen, uy, no hay suficiente nitrógeno. Entonces, cogen el nitrógeno y lo guardan en sus cuerpos. Entonces, el nitrógeno está ahí inmovilizado y no puede estar disponible para que continúe la descomposición ni para las plantas. Entonces, aquí tenemos descomposición lenta cuando hay un alto radio de carbono a nitrógeno, y la descomposición es más rápida cuando hay un radio como más idóneo, ¿no? Bueno, ahora sí, esta sí es una pregunta muy frecuente. ¿Qué es lo que debemos evitar compostar? Y en realidad, o sea, si pensamos que todas las cosas orgánicas son parte de estos ciclos biológicos, todo se degrada, ¿no? Todo se descompone. Entonces, en teoría, todo se podría compostar, todo lo orgánico. Sin embargo, dentro del contexto de una compostera de hogar, hay algunas cosas que es mejor no poner porque nos pueden traer algunos inconvenientes. Por ejemplo, los restos de carne o pescado, el queso y los productos lácteos pueden atraer a roedores o a perros. Entonces, es mucho mejor, o moscas también, es mucho mejor no incluir estos productos en la compostera porque lo va a hacer más manejable. A pesar de que si es que uno quiere compostar estos, claro que se puede, hay que investigar y hay que hacerlo con condiciones idóneas para estos productos, ¿no? Por otro lado, las grasas y los aceites tienen el problema de que son muy densos molecularmente, entonces es muy difícil romperlos y eso hace que los procesos de descomposición se vuelvan un poco más lentos, ¿no? Y en el caso de las heces de gatos o de perros o la arena de gato para los que tienen gatos, lo que pasa es que pueden haber patógenos. Entonces, se pueden descomponer. Si es que alguien quisiera descomponer heces de gatos y perros, yo le recomendaría hacer una compostera aparte y buscar mucho que suba bastante la temperatura, porque si sube la temperatura se van a morir estos patógenos, ¿no? Pero yo lo mantendría como algo aparte, ¿no? Y por otro lado, los papeles brillantes o con color pueden tener plástico. Hay a veces plásticos que recubren. O, obviamente, no podemos compostar materiales que no sean orgánicos, como plásticos, metales, vidrios, ¿ya? Y por otro lado, si ustedes tienen una huerta, que no deberían compostar por algunos motivos. Los restos de plantas que hayan sido tratados con pesticidas. Los pesticidas van a ir a su compostera y van a matar a los microorganismos, entonces no es recomendable. Y también cuando tenemos plagas, plantas que estén enfermas o que tienen plagas, es mejor no, a menos que ustedes sepan que van a hacer
una compostera que realmente les va a matar con la temperatura o con el pH o así como conociendo mucho, pero así en términos generales mejor, ¿no? Cuando ponemos ramas o troncos que sean muy grandes, podemos tener el problema de que se demoran mucho en descomponer. Entonces, no es lo que queremos en un compost, queremos que todo más o menos se vaya descomponiendo al mismo tiempo. Eh, si ponemos plantas invasivas con semillas, igual, tendríamos que subir bastante la temperatura para que se mueran las semillas, porque si no vamos a tener un compost que es un semillero de malas hierbas o de plantas invasivas. Y finalmente, igual como se dijo antes, los materiales no compostables como arena, escombros de construcción, ¿no? Eso sería más o menos a grandes rasgos. Y ahora sí quisiera hablarles de cómo podemos mantener esto de la circulación del aire en la pila de composta. Voltear la pila de vez en cuando, como se ve en la primera imagen, voltear la pila, no sé, más o menos unas 2 veces por semana nos va a asegurar que haya suficiente aireación y que puedan estar bien estos microorganismos. Y también en general en las estructuras de las composteras, ¿no? Aquí pueden ver algunos ejemplos. Hay una que tiene las maderas y las maderas están separadas con espacios grandes que permiten el flujo de aire. También esta de aquí abajo, que es muy simple, o sea, es una malla y ya con eso tiene suficiente aireación que pueda entrar. En caso de composteras un poco más urbanas, solo con hacer huecos con taladro ya podemos conseguir este ingreso de suficiente oxígeno a la mezcla. Y aquí a la derecha vemos algunas herramientas que se pueden usar para compostar. Para mí, el bieldo, que es el segundo, y la horca, le dicen, o trinche, yo le digo, son como los más comunes que hay aquí en el Ecuador, pero hay otras que están un poco más especializadas para el compost, ¿no? Pero cualquiera sirve, ¿no? Lo importante es voltear frecuentemente. Y además, una consideración importante cuando hagan su compostera es que tienen que mantener la humedad. O sea, es importante ubicarla dentro o cerca de una fuente de agua para que ustedes puedan ir monitoreando si está muy húmeda, está muy seca y poner agüita cuando sea necesario. Ahora sí, quisiera contarles de esta parte que es un poquito más técnica, ¿no? Entonces, este gráfico muestra las fases del compostaje. Como les dije, el compostaje es un proceso biológico, entonces tiene fases, ¿no? Tiene diferentes fases donde cambia la temperatura, cambia el pH, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Las fases son 4. Cuando recién empezamos, aquí pueden ver en azul la temperatura y bueno, la primera fase es una fase mesofílica, donde empieza a subir la temperatura más o menos de 20 hasta 45 grados y tenemos la degradación de lo más simple, ¿no? Primero se degradan los azúcares, es una fase dominada por bacterias, se llama mesofílica porque tiene temperaturas medias y va a haber toda una comunidad de organismos que viven en este rango de temperatura que van a actuar en esta fase. Además se da una acidificación de la mezcla. Después vamos a entrar a una fase termofílica. Esta fase es bien importante. Entonces aquí sube la temperatura de 50 grados, sube a 65, 70 grados, va a depender, pero esta fase es donde ya se da una descomposición más fuerte, ¿no? Con el aumento de temperatura puede haber más actividad y se degradan moléculas más complejas como las ceras y la hemicelulosa. Y aquí hay organismos específicos, ¿no? Comunidades de bacterias, de hongos que están específicamente adaptadas a estas condiciones. Después que empieza a bajar la temperatura y entramos en una segunda fase mesofílica, donde se degradan ya polímeros igual más complejos. En este caso, igual está dominada por bacterias. Y finalmente, esto es bien importante, antes de usar es importante que el compost madure. ¿Qué pasa durante la maduración? Baja completamente la temperatura, ya hasta la temperatura ambiente, y vamos a tener que algunos
algunos compuestos como fitotoxinas se terminan de degradar. Entonces, es importante que el compost sí, para que esté listo para poder ser usado en sus huertas, en sus macetas, en sus jardines. Bueno, y ahora sí a todo esto, que ya entendemos cómo funciona el proceso, les dejo estas imágenes, ¿no? Donde tenemos algunas ideas de cómo pueden hacer una compostera. Como les dije, es totalmente abierto a su creatividad, el cómo se idean un mecanismo que se adapte a su contexto. Aquí podemos ver unas que son con madera y mallas. Esta de aquí, la del centro, es muy simple. Simplemente es malla, un círculo de malla y ya, y adentro está la compostera. Hay otros, como los de aquí abajo, que usan recipientes, ¿no? Estos se pueden usar muy bien en lugares urbanos, pero sí algo es importante aquí, es que se necesita tener una bandeja o una llavecita en la parte de abajo para poder recoger los lixiviados, que son todos estos líquidos que van a ir saliendo del proceso. Estos lixiviados son muy ricos y se pueden utilizar en la huerta, pero es importante poder recogerlos y separarlos para que no afecten con demasiada humedad a la composta. Y Buenas aquí a la noches. derecha podemos ver uno Buenas que es con noches. bloque o ladrillo, es muy fácil. Buenas noches. Disculpe, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Podemos esperar al final de la charla para hacer Sí, las por preguntas, por favor? Al Bueno, final buenas sus noches. preguntitas. Bueno, este es un modelo, como nosotros les contábamos, manejamos más lo que es la compostera de afuera, por lo que tenemos bastante espacio y ya trabajamos con una huerta grande. Pero, por ejemplo, esto es un sistema para departamento que funciona súper bien. Hay innumerables tutoriales en YouTube, en el internet, yo vi, estaban llenas, inclusive en la página de ustedes, chicos, vi bastantísima información sobre compostaje. Esta es la que nosotros hemos probado, esta utilizamos, es una lombricompostera, utilizamos esta lombriz californiana y podemos, como Gaby dijo, recoger estos lixiviados que no huelen a nada, o sea, en comparación a los lixiviados del relleno sanitario, y son excelentes para las plantas. Entonces, básicamente son estas 3 bandejas que hemos hecho estos huequitos cerca de la tapa para la aireación y están unidos con tornillos. Entre las tapas también tenemos huequitos que permiten que las lombrices vayan del segundo al tercer nivel. Entonces empezamos llenando el segundo nivel, perdón, con un poco de tierra, ponemos las lombrices, empezamos a darles de comer, ponemos hojas secas y así hasta que se llena, suben las lombrices al tercer nivel y nosotros ya podemos cosechar el humus que queda en el segundo nivel. Y así vamos jugando con los 2 niveles, se vacía el uno, vamos con el otro y recolectamos el ácido húmico. Bueno, y ahora sí, todo este tiempo les he estado contando cuáles son las condiciones perfectas para estos organismos. Entonces ahora quiero presentarles a los organismos. Aquí vemos la red trófica del compost, que es muy importante, es muy, muy, muy importante. Es la base, como les digo, de devolver la materia muerta otra vez en vida. Entonces, hay varios niveles, ¿no? Primero están los organismos que comen a la materia en descomposición, como son actomicetos, hongos, bacterias, y después hay los organismos que se comen a estos organismos. Entonces hay colémbolas, escarabajos chiquitos, protozoarios que se van a comer estos hongos, estas bacterias, y hay otro nivel de depredadores. Estos serían los depredadores del compost, que se van a comer a estos del segundo nivel, ¿no? Entonces, bueno, quería dejarles con eso y contarles un poco de cada uno. La base de todo, realmente, la compostera es principalmente bacterias. O sea, las bacterias son aquí las protagonistas que van a hacer la mayoría de procesos y son las que hacen ese primer paso de comerse la materia en descomposición y liberarla para los otros organismos que se comen a las bacterias, ¿no? Los actinomicetos hacen esa misma función y los hongos también. Los actinomicetos son son como, están entre las bacterias y los hongos verdaderos, ¿no? Antes se les consideraba hongos, pero ya no, son su propio grupo de organismos. Y estos son los que hacen este olor del compost como de tierra de bosque, así este olor que uno dice, ay, qué rico que huele. Y de ahí tenemos ácaros,
como ven aquí en la parte de abajo a la izquierda, comen de todo, ¿no? Pero los ácaros pueden estar comiendo plantas, o pueden comer a bacterias, o pueden comer a hongos, o también hay algunos ácaros depredadores. Son un grupo grandotote de organismos, pero son muy comunes y frecuentes en el compost. También tenemos a los conocidos chanchitos de la humedad, que seguro todos les han visto por ahí. Son crustáceos. En realidad, los crustáceos, como decir, como los cangrejos o los camarones, pero estos crustáceos se adaptaron a vivir en la tierra. Entonces son bien interesantes porque son crustáceos y ellos son igual la primera línea, ¿no? Ellos también comen materia vegetal en descomposición. Y las arquitectas del suelo, las lombrices de las tierras, las cuicas, a quienes nosotros dedicamos nuestra organización. Las cuicas son súper importantes porque además o sea, uno, cuando la materia orgánica e inorgánica pasa por su sistema digestivo, se mezcla, se incorpora súper bien y la transforman en unos agregados que son unas bolitas que salen, como decir, caca de lombriz, pero y que son muy ricos en materia orgánica y tienen muchas bacterias buenas, ¿no? Y además estas lombrices lo que hacen galerías, entonces se van moviendo por el compost y permiten que pase el oxígeno, que pase el agua, mezclan de arriba para abajo, entonces tienen una función súper, súper importante. Además tenemos estos bichitos que a mí personalmente me parecen la cosa más linda, se llaman colémbolas y son chiquititos. Estos también son bien comunes y bien abundantes en el compost. Estos van a comer, igual depende, son muy diversos, ¿no? Pero pueden comer materia orgánica o pueden comer a otros bichitos. Las moscas de las frutas también son bien comunes, seguramente les conocerán porque cuando uno tiene unos plátanos en la cocina, ahí están las moscas de la fruta. Estos igual van a comer bacterias, hongos y materia, o sea, frutas en descomposición o en fermentación. Y finalmente estos de aquí abajo, que son preciosos, son rapidísimos, son unos depredadores, ¿no? Estos son un tipo de escarabajos estafilínidos. Se les reconoce porque tienen las alas así chiquititas, como que está cortita las alas. Y bueno, tienen esta forma, ¿no? Hay de muchos colores, hay hasta iridiscentes. Yo he visto bastantes tipos ahí en mi compostera y en el suelo de la huerta. Estos son bien importantes porque te dicen, estás teniendo una red trófica completa que ya llega hasta el nivel de depredador. Video pensando en lo chévere que sería poder meterse dentro de una compostera y ver lo que pasa ahí dentro, ¿no? Entonces es una pruebita nada más de ese mundo tan loco que digamos, lo transforma todo. Esto es de nuestra lombricompostera. Bueno, para finalizar,
queríamos contarles que, bueno, nosotros somos partes de la red de Guardianes de Semillas, ahí está la página web, dense una vueltita por el sitio, y queríamos contarles que esto y muchas más, o sea, ha habido este festival Madre Semilla que acaba de terminar hace poquito, que por el motivo de la cuarentena tuvo que hacerse virtual, pero tuvo una acogida gigantesca, y este festival tiene de todo, ¿no? Permacultura, salud, gastronomía, transformación social, y se va a transformar en una plataforma de aprendizaje permanente. Entonces les invito a que se vayan, que se den una vuelta y que vean todo lo que se puede aprender ahí. Y también les dejo nuestro contacto, nosotros somos la Cuica Cósmica, nos escriben por cualquier cosa y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos con un espacio de preguntas. Bueno, la primera pregunta es de Jennifer. Perdón, un ratito. Es de Jenny, perdón. Si empieza a oler feo mi compost, ¿qué se puede hacer? ¿Puedes repetir la pregunta que no se te escuchó muy bien? Ok, si empieza a oler feo mi compost, ¿qué se puede hacer? Justo sabía que iba a venir esta pregunta, entonces. Tengo unas diapositivas sobre los problemas del compost, ¿no? Ahí está. Bueno, sí. Bueno, hay dos tipos, ¿no? De olores, ¿no? Si es que tienes un olor a huevo podrido, lo que está pasando es que estás teniendo una descomposición anaeróbica. Entonces, este olor feo, como a huevo, así sulfuroso, significa que tienes mucha humedad o no tienes suficiente aire, que está haciendo que tengas una descomposición de estas bacterias que son más bien anaeróbicas. ¿Qué puedes hacer? Remover más frecuentemente. O sea, remueve el compost, que haya esta proporción, cuidar esta proporción entre carbono y nitrógeno. Probablemente estás teniendo mucho nitrógeno, eso también pasa. Como es una materia más húmeda y es más rica, lleva a estas condiciones de descomposición anaeróbica. Entonces pon más materia seca, pon más hojas, pon cartón, papel periódico y revisa que sí hay un buen drenaje. Como te dije, a veces en algunas composteras puedes tener abajo una llavecita donde puedes sacar los líquidos o sepárale con una malla para que no se quede el agua estancada ahí en la mezcla. Ok, muchas gracias. Ahora con la siguiente pregunta, que es de Elena Torres. Hola, por favor, ¿podría decirme cuál es la altura ideal para tener la pila? Las cáscaras de frutas y verduras que he juntado no son suficientes. ¿Dónde puedo almacenar hasta que tenga la suficiente cantidad? Tengo temor de que me echen a perder si las dejo más de una semana en el tacho de mi cocina. Se está escuchando súper entrecortado. Yo escuché la mitad de la pregunta nada más. No sé si es un tema de internet, pero escucho bien. Ok. De Elena Torres me dice, hola, por favor, ¿podrías decirme cuál es la altura ideal que debemos tener la pila? Si las cáscaras de frutas y verduras que he juntado no son suficientes, ¿dónde puedo almacenarlas hasta que tenga suficiente cantidad? Tengo temor de que se echen a perder si las dejo más de una semana en el tacho de mi cocina. No sé si ahí me escucharon. Sí. Bueno, verás, generalmente, en realidad... Más de una semana en el tacho de mi cocina. No sé si ahí me escucharon. Sí, ahí te escuchamos. Yo pensaría, nosotros no almacenamos, más bien lo que hacemos es va directamente. Ahí yo he escuchado algunas recomendaciones que, o sea, bueno, puedes tener un baldecito en la cocina, esperas que se te llene en la semana y la semana lo vacías. Yo no diría que se te echa a perder, porque en realidad estás hablando de un proceso de descomposición. Lo que quieres es que se eche a perder, o sea, quieres que se pudra esa comida. Entonces eso va, digamos, en el proceso ya del compostaje no pasa nada, pero no sé si tú quieres decir algo más. Verás, yo te cuento un poco nuestra experiencia con el compostaje de la cocina. Nosotros tenemos casi siempre una compostera fría. Entonces ahí lo que hacemos es lo que tengamos, ponemos nomás.
ponemos nomás y cubrimos, ponemos y cubrimos. Y claro, siempre va a ser mejor el proceso si tú acumulas una buena cantidad y haces una buena capa de unos 10 centímetros de materia, de materia orgánica y encima pones algo, va a ser mejor. Pero si es que tú haces una compostera fría, siempre y cuando no pongas nada que pueda tener patógenos, no hay ningún problema. De hecho, esa es la más común de las composteras caseras, porque pones diario. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es de Jefferson. Buenas noches. ¿La pila de compost es mejor tenerla a la intemperie o bajo sombra o es indiferente? Yo creería que es mejor tenerla bajo un techito. A veces cuando tienes la época de lluvia, llueve demasiado, se inunda la compostera y mucha humedad también es un desastre. Entonces siempre es mejor tenerla bajo digamos, un pequeño espacio con un medio techito, pero nada más que eso. Y a mí sí me gusta, yo prefiero, digamos, tener la compostera que esté tocando el suelo, ¿no? No siempre se puede, pero esa es, digamos, mi recomendación. Sí, y yo creo que va a depender un poco de las condiciones que tengas en tu clima, ¿no? O sea, si, como dijo Alicia, si tienes un lugar muy lluvioso y puede llegar a tener mucha lluvia, entonces pon un techo, pero en otros lugares no es necesario. Si le pones abajito de un árbol, puede estar muy bien. O sea, pueden caer hojas secas, puede ayudarte, no sé, o sea, depende del contexto siempre, ¿no? Pero o sea, lo que te digo es que siempre se puede adaptar, pero sí es más fácil de manejar un lugar afuera, porque no vas a tener, no te va a importar tanto que haya un poquito de moscas de más o cosas así. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Quería Tenemos otra pregunta. sí, de El Salvador les saludo. Quería preguntar algo. Yo nunca he hecho algo de compostaje, pero hoy con la situación de la pandemia, pues estamos interesándonos en los frutos caseros, ¿verdad? O los hortalizas caseras. Entonces, quería preguntar, yo generalmente las cáscaras de las verduras las tiro de un solo digamos, al pedacito de jardín que tengo, pero me ha pasado que que se me ha hecho como am, hongos o se me ha hecho así como polilla. ¿Cómo es? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, Gaby te explicó toda la estructura. Compostaje no es solo poner la materia orgánica directamente en el jardín. O sea, realmente, como ya explicamos en la charla, es un proceso en el que tú interactúas y es básicamente el proceso se da cuando tú mezclas hojas secas y cuando digo hojas secas estoy pensando en las hojas secas de los árboles o material seco que puede ser, no sé, cartón, por ahí leía que gente a veces composta con hojas de té o pedazos de papel, pero es material seco que va a ser mezclado en una proporción con estos restos de la cocina. Los restos de la cocina vendrían a ser tu nitrógeno y siempre vos vas a poner más eh, material seco. La proporción, como decía Gabriela, es 3 a 1, dependiendo un poco del clima donde tú estés. Ok. Y sí, Guadalupe, no sé si alcanzaste a ver toda la charla. Bueno, no sé, creo que hay un problema. Pero tal vez yo lo que creo es que tengo entendido que el Club de Investigación Microbiológica va a publicar esto en su Facebook, porque es un Facebook Live también, entonces probablemente ahí, si es que alguien no alcanzó a ver la charla, pueda ver. Sí, la- exactamente. Lo vamos también a subir a YouTube, obviamente con debidas editaciones, pero sí, también va a estar disponible para que lo puedan volver a observar más detenidamente. Ujú. Tenemos más preguntas por parte de Paula Arboleda. Sí, 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 tenemos allá. Paula, no sé si me escuchas. Ok, entonces, Por parte de Sandra.
Buenas noches, ¿cómo les va? A ver, voy a tratar de explicar mi pregunta. Yo hice una compostera atrás de mi huerta. La duda que tenía es de que está llena de moscos, entonces me preocupa porque la compostera está tan cerca de la casa y del huerto. ¿Hay alguna cosa para bajar, no sé, la cantidad de moscos? Porque en serio son bastantes. Yo alzo porque está tapada la compostera y salen un montón de moscos. Igual aquí en la cocina yo guardo todos los desechos de la cocina y se llena de moscos de la fruta, entonces no sé si es malo o qué puedo hacer para minorar esa cantidad de moscos o puede ser un foco de infección. Esa era mi duda básicamente. ¿Qué puedo hacer? Hola Sandra, gracias por la pregunta. Y nosotros también tenemos full de esas moscas ahora, pero creo que es por un tema del clima. Verás, las moscas de la fruta no, son inofensivas, son sí un poco molestosas, pero hay que aclarar que no son tan malas como la mosca común. Estos no transmiten así enfermedades. Yo te sugeriría que a veces cuando estas moscas llegan son un perfecto bioindicador que está faltando material seco en tu compostera. Entonces, lo que te está faltando añadir es material seco. Esa sería mi recomendación. Sí, o sea, y también pensar que las moscas de la fruta sí son descomponedoras, pero también son voladoras, ¿no? Entonces, en realidad es bien común esto de las moscas, pero yo lo que te recomendaría es que tapes súper bien, o sea, pon bastante, como dice Alicia, bastante materia seca encima para tapar, porque ellas no van a querer comerse las hojas secas, o sea, ellas lo que buscan es la fruta en descomposición. Entonces, si eso está bien tapado con una buena capa, no van a entrar y va a disminuir. Ya, otra cosa que quería añadir, yo estuve más o menos desde el principio de la charla y fue bastante interesante. Y verá, yo soy aquí de la ciudad de Cuenca y quería comentar que yo hace una semana compré humus, o bueno, abono que vende la empresa de aquí que es EMAC, pero lo que me sorprendió es de que se supone que es algo orgánico y que ellos separan la basura y todo eso, pero me sorprendió y también por eso quiero comentar esto de que tengan mucho cuidado porque el compost que viene supuestamente para nosotros poder utilizar aquí en nuestros huertos tiene restos de plásticos de caramelos, de sorbetes. Entonces yo más que todo les comento esto, que tengan bastante cuidado con incluso compren estos compost que a veces le venden con la idea de que es orgánico, que es separado, pero que sí tiene su cierta manera de falsedad, porque en realidad hasta es peligroso, porque no les miento, tenía una buena cantidad de plásticos y restos de basura de quién también sería. Entonces eso es lo que quería agregar, de que hay que tener mucho cuidado con lo que uno compra, a quién compra, y lo mejor que uno puede hacer es generar nuestro propio abono o compost. Es lo que quería agregar, básicamente. Qué buen comentario. Gracias. Y si yo no sé cómo es el tema del tema, digamos, de la basura, del tratamiento que da el municipio, en todo caso, sí es de felicitar que al menos sí estén separando la basura. Al menos. Pero en Quito nosotros no tenemos la cultura de separar la basura. Entonces, lo que yo veo que está faltando es que culturalmente nosotros aprendamos a separar más, ¿no? No, te digo, no tengo idea cómo es en Cuenca, pero sí, o sea, yo creo que todo parte por nosotros mismos, ¿no? O sea, esta idea de que no me importa lo que yo produzco, la basura que yo produzco, sino que mejor la composte otro, ¿no? O lo que hacemos con la basura, ¿no? Que venga el camión, se lleva, creemos que el ciclo se acaba cuando hemos puesto el papelito en la basura y ya se acabó nuestra relación con eso, ¿no? Pero es bien importante relacionarnos más y generar nuestro propio compost, por supuesto, sería lo que iba a decir es que la idea sí es buena, sabe que la idea sí es buena porque realmente, o sea, aquí separan lo orgánico de lo que no lo es, pero el problema es de que todavía nos falta la cultura, porque si a usted le dicen que separen lo orgánico, usted sabe que todo lo de la cocina va ahí, o sea, obviamente ciertas cosas no, pero en cambio con orgánico mezclan plásticos y un montón de cosas, y el momento que llega donde se hace este tratamiento, obviamente por tantos días que está almacenado, la gente que trabaja en esto, también me imagino que se les hace complicado tener que abrir una funda y separar todo lo orgánico y mezclado con un montón de cosas más que no lo son. Entonces, pero aún así se está haciendo un trabajo aquí en la ciudad, pero yo creo que todavía se puede mejorar mucho. Pero sí considero que lo que están haciendo es una buena iniciativa, que se debe mejorar, pero sí creo que va por buen camino. Chévere, Sandra. Sí, yo no toqué el tema de la situación de los recicladores. El tema de la basura en el país es un tema bien complejo. Necesitaríamos unas 4 charlas de hora y media para hablar del problema.
Pero Sí. sí, en Quito la gente tiene que enfrentarse a abrir la funda, sacar los papeles que están de popó, mezclados con los frascos de yogur que por ahí se regaron porque ni eso lavamos, y el frasco de leche. Y es gente que no tiene, no está asegurada, es gente que no tiene ropa adecuada para hacer este trabajo. Y bueno, como les digo, es todo un tema. Entonces, felicitaciones por Cuenca, que sí está por lo menos separando la basura. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Hola, buenas noches. Tal vez puedo hacer una pregunta. Claro. ¿Qué tal? Saludos de parte de la familia Barragán. Felicitaciones por la iniciativa. Es una charla súper interesante que es bastante útil para muchos y sobre todo para quienes están involucrados en esto de la agricultura y sobre todo en procesos autosustentables. Entonces, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo dura el proceso de compostaje? Es decir, ¿en cuánto tiempo tenemos ya listo el abono para ser usado? Y la otra pregunta es, si es que en los materiales secos para la compostera se puede considerar papeles impresos, yo que sé, hojas de papel bond impresas, no sé, papel periódico o material semejante. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Sabes qué? Termina siendo, o sea, dependiente de las condiciones, ¿no? O sea, como siempre, de que llegues a tener estas condiciones óptimas, pero así un estimado podría estarse demorando unos 2 a 3 meses en tener ya un buen compost, ¿no? Igual hay diferentes tipos de composteras. Hay unas en las que tú haces 2 cajones, entonces haces del un cajón, ya le llenas y le dejas, y el otro cajón vas llenando. Entonces, si es que tú pones más materia orgánica arriba, luego para cosechar el compost, lo que vas a tener que sacar es la materia que todavía no está lista, poner en un ladito y cosechar el compost que ya está listo, que debe estar abajo. Entonces, más o menos, en general, yo diría unos 2 a 3 meses. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Del papel. Del papel. Eso es interesante. Yo, la verdad, chuta, no sé. Yo cuando trabajaba en el colegio que les contaba que era profesora, teníamos esa duda. En el colegio no había suficiente hojarasca para poder llevar una compostera, y menos una compostera grande como la compostera escolar. Entonces, chuta, me enfrentaba a ese problema. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo empecinada en que el compostaje era la enseñanza óptima para estos chicos. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es ir a buscar la hojarasca. Entonces se me prendió el foco porque el colegio estaba vecino del cementerio. Y entonces me iba al cementerio, hablé con la gente del cementerio y ellos me daban recogiendo la hojarasca y yo ya lograba, digamos, tener ese material. ¿Por qué? Porque yo probé la compostera con un poco de periódico y la verdad no me fue muy bien. Y yo entiendo que la tinta tenía algo que ver ahí. La tinta a veces puede ser muy fuerte. Supongo que si una lombriz se come la tinta no lo logra. Pero la verdad no he escuchado, no sé si tú sabes de alguna experiencia de papel con tinta. Yo creería que no se puede. O sea, en general podrías pensar que sí se va a descomponer eventualmente, ¿no? Pero hay un problema de la estructura que brinda, porque tú cuando pones materia seca, hojas secas, etcétera, es importante también que sea un material que va a tener una buena estructura para que deje estos espacios para la aireación. Entonces, si tú pones solo papel, como me ha pasado a mí alguna vez que he puesto solo césped seco, se apizona y se vuelven unas condiciones anaeróbicas. Entonces yo pensaría que uno, ese es el problema, y dos, claro, lo que tú pongas en la compostera va a estar ahí, ¿no? Entonces tal vez sí se va a descomponer, tal vez con la tinta se demore un poquito, pero tienes que pensar qué tiene esa tinta y eso va a estar luego en tu compost, ¿no? Entonces yo no sé exactamente qué tiene la tinta. ¿De qué se va a descomponer? Eventualmente yo creo que sí, pero de ahí qué tan bueno es para la nutrición de tus plantas o etcétera, no sé. Lo que sí es cierto es que en general cuando uno está en la ciudad es difícil conseguir este material seco, entonces sí hay que buscar opciones. Pero sí, igual yo pensaría tal vez picándole más a ese papel. O sea, yo pienso pasándole por esas picadoras que te hacen esas como tiras de papel, tal vez eso ayuda más. Sí. Disculpa que no podamos responder.
Disculpen el atraso, me olvidé que me habían invitado más. Claro, estamos a full de trabajo, pero ahí de pronto yo les podría ayudar un poquito, ¿no? Yo fui representante técnico de una editorial en Riobamba y en realidad los químicos que contienen la tinta son bastante fuertes. Entonces ahí más bien, como decían, impresos, yo recomendaría que no, debido a la constitución química que tienen. Entonces, como ustedes decían, eso se pasa a los alimentos posterior. En ese caso sería lo que nos íbamos a comer la tinta. Entonces, tal vez en ese caso yo pensaría que no es recomendable utilizar nada impreso. Mientras más sofisticadas son las páginas y todo, tienen más químicos, mucho más peligrosos para nosotros mismos. Eso es mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias por el aporte. Seguimos teniendo preguntas por parte de Javier Herrera. Hola, Javi. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Javi. ¿Qué más? Chicas, yo les tengo una pregunta. Verás, yo tengo una compostera súper grande y ahí pongo toda la majada de la que sale de las gallinas. La compostera tiene techo, pero creo que está muy seca. Entonces la pregunta es, verás, yo pongo la majada y sobre la majada el deshierve y otra vez majada y otra vez deshierve. Yo no sé si es que el deshierve aporta la humedad necesaria para la compostera. Y si es que crees tú que los organismos deficientes sean buenos ponerle, sabiendo que es majada de gallina, ¿no? Ahí ponemos todo. Entonces, incluso le mezclo con lo de los cuyes. Entonces, esa es mi pregunta. Yo le siento seca, pero no sé si es que tengo que mojarla, no sé. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo sé qué tan húmedo debe estar? Y si es que es bueno o no poner los organismos deficientes. Javi, no te escuché bien. ¿Los organismos qué? Eficientes. Ya. Eficientes. Ajá. Esos hongos. Y una pregunta, cuando pones el deshierve, ¿está seco o está fresco? No, está fresco. Ahorita, como estás viendo un montón, húmedo, entonces. Pero no sé, ¿verde yo o veo seca, pero no sé. Verde. De lo que sale el hierve va para allá. Yo diría que ahí te puede estar faltando material seco, o sea, me refiero a carbono, no que seque la compostera. Y dos, además, que chuta le remuevas full, no sé cómo te va. Me da curiosidad saber cómo funciona ahí. Y lo otro que yo recomendaría para saber humedad, chuta, capaz ahí más bien medir un poco la temperatura, pensaría yo. Sí se calienta full esa pila de composta. Pero yo le meto el machete y sale caliente. Es la prueba que hago, porque no sé otra. Entonces... Sí, esa está funcionando bien. O sea, verás, no sé, no es tan práctico, pero sí se puede hacer la prueba de puño para composteras. Si tú llegas a una parte o si quieres meter la mano ahí con guantecitos, si quieres, no sé, pero una parte que puedas aplastar es más o menos esta idea de que aplastas y no deben salir muchas gotas. No deben salir gotas de tu puño y luego abres y se mantiene como si fuera una esponja exprimida. Entonces sí se puede hacer eso para ver la humedad. Ajá. O sea, no sale mucha agua. Okay. Algo, ajá, eso te puede servir para ver humedad. Pero de ahí, o sea, si estás poniendo todo fresco, yo sí o sea, la caca de gallina tiene full nitrógeno y no sé qué tal esté funcionando la descomposición, pero tendrías que chequear esto, ¿no? Pero sí, o sea, no huele mal. No huele mal. No huele nada, en absoluto no huele mal, pero tampoco veo muchos bichos de los que hablaste en la serie. No lo veo. Entonces, no sé, tal vez sea mucho nitrógeno en realidad. Tienes mucha cantidad de nitrógeno ahí, porque tienes el material verde de la poda Ya, y aparte todo... ¿Cómo le compensa? Entonces, yo creo que le compensas poniendo material seco
o sea, te digo, hojas secas, hojarasca, O sea, y sí le pusiera yo también los microorganismos eficientes, pero no sé si es que estaba en cambio muy caliente, por lo que tienes mucho nitrógeno, es probable que tal vez algunos se mueran, porque como contaba la Gaby, o sea, tienes estas fases mesofílicas y luego termofílicas, y eso ya depende, pero prueba. Sí, o sea, yo creo que puedes hacer antes de poner el deshierve, déjale secar. O sea, déjale que se seque y que se ponga ya café y ya está. No tienes que matarte buscando otra cosa, sino dejarle secar y luego poner. Y sí, tal vez por lo que no tienes tantos bichos es porque hay mucho nitrógeno, entonces es como que los manes están ahí super power. La fase termofílica es bueno para la caca porque vas a matar patógenos, pero tal vez no está habiendo mucho chance para las comunidades mesofílicas que estén ahí. Entonces, tal vez balancear un poco más del carbono a nitrógeno. Chévere. Muchas gracias por su respuesta. Me quedo satisfecho. Muchas gracias. Y bien la charla. Les mando un beso. Cuídense. Saludos. Tenemos más preguntas por parte de Carolina Moreno. Hola, buenas noches. Saludos desde Colombia. Yo estoy intentando con mi esposo hacer una compostera urbana para tener aquí nuestro apartamento, pero entonces tengo una duda sobre la proporción que debemos usarle, que ustedes decían de 3:1. ¿Es 3 cantidades de material verde o 3 cantidades de material seco? Gracias. Hola y saludos a Colombia. Que vive el compostaje. No, mentira. La relación es 3:1 en una de nitrógeno, y cuando decimos nitrógeno estamos hablando del material que sale de la cocina, las cáscaras, de las frutas, los restos de la comida, etcétera, etcétera. Y 3 de material seco, que lo mejor, lo más óptimo es hojarasca. O sea, en algunos casos, en serio, yo he visto ahí videos súper chistosos de gente que va por la calle llevando su funda y ¡pa! Ve así un montón de hojas y se pone a recoger. Y bueno, parecen locos recogiendo las hojas del vecino. Pero sí, eso es lo que tenemos que hacer, o lo que yo recomendaría. Sí, y también yo añadiría que, claro, eso es lo ideal, ¿no? No es que, o sea, los unos materiales son más ricos en nitrógeno, todos tienen carbono y nitrógeno, ¿no? Pero los unos son más ricos en nitrógeno, los otros más ricos en carbono. Entonces, por ese lado, igual es lo que te digo, si es que tú no tienes muchas partes secas, pon lo que puedas, intentando que sea más, que sea 2 veces lo que pusiste de desechos frescos, siquiera entre 2 a 3, pon lo que puedas y claro, o sea, lo que va a influir es en la tasa de descomposición, pero no es grave, ¿no? Ay, disculpa, Gabriela, hay otra pregunta. Como yo estoy aquí en la ciudad, no tengo siempre como el acceso a la hojarasca o lo que es césped. Yo puedo utilizar como material seco lo que es como el cartón que utilizamos para los huevos, que sea natural, o sea, que no tenga tinta de color, la que es amarillita. Sí, perfecto. La picas súper bien y con eso te va a ir bien. Sí, eso es buenísimo. Y además tiene forma, ¿no? Entonces se va a mantener un poco de aireación. Sí, súper bien, te funciona eso. Claro, cartón, o sea, lo mismo, intentar que no tenga tintas, intentar que no tenga plásticos que recubren esas cosas y claro, a la final es celulosa, ¿no? Entonces eso te va a ayudar. Gracias. También tenemos preguntas por parte de Sandra. No sé si ahora sí ya puede escucharnos. Sí. Hola, hola. Ahorita no escuchamos. Creo que no nos puede escuchar. Sandra, ¿tienes el micrófono apagado? Si deseas hablar, lo puedes encender. Está en tu parte izquierda inferior. Hay pregunta. Listo, Sandra, te escuchamos. Creo que soy yo, pero creo que ya pregunté.
No, ahorita sí te escuchamos, Sandra. Puedes preguntar. Hola, Sandra. ¿Aló? Hola, Sí, te oímos. escuchamos. Solo era la duda que cuando hablan de material verde, a la composición carbono-nitrógeno, hay una parte que no le entiendo mucho porque entiendo de que cuando está seco o verde, igual ellos tienen los mismos elementos. O sea, ¿qué es lo que hace que pase químicamente para que sea esta proporción que ustedes hablan? Porque igual cuando está seco o verde, el material como tal, el carbono, el elemento no cambia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esa parte tal vez me perdida. Sí, gracias. Verás, sí cambia cuando se seca. Por ejemplo, piensa en césped cortado, es verde. Y ahí lo verde es el nitrógeno y el nitrógeno está en la clorofila. Y después se va a... Cuando se seca, lo que pasa es que ese nitrógeno se pierde y se va al ambiente. Entonces es como, ajá, o sea, sí cambian las propiedades cuando se seca. Entonces se pierde el nitrógeno porque el nitrógeno, si tú te das cuenta, en realidad nuestra atmósfera tiene mucho nitrógeno, que es en una forma, es N2, es una forma que no es utilizable ni para los humanos ni para las plantas. Entonces lo que pasa es que el nitrógeno ¿cómo decir? Que se evapora y llega a formar parte otra vez de la atmósfera como un gas que es inerte. Entonces sí se pierde el nitrógeno, eso es lo que pasa cuando se secan. Ah, ya. Es que no lo entendía, pero sí, ya ahorita tiene más sentido. Pero sí es verdad que todos tienen carbono y nitrógeno, lo que cambia son las proporciones. Ajá. Ya. Unos son más ricos en uno y otros más ricos en otro. Ya, muchas gracias. Una cosa que yo me olvidé de decir es que, por ejemplo, a mí no me gusta meter en el compostaje las cáscaras de los huevos. Demoran en descomponer. Pues a mí lo que me gusta hacer es, yo las seco, les meto 10 minutos en el horno y después las pongo en la licuadora y este polvo que me queda ya es carbonato de calcio, que también es otro alimento para las plantas. Eso me olvidé de decir, que es un buen tip, digamos. Se puede aprovechar mejor las cáscaras de los huevos de esa manera. Igual aportan en la composta, ¿no? O sea, como uno quiera. Pero nosotros les damos a las gallinas y las gallinas son felices y ponen huevos. También tenemos preguntas por parte de Paula Arboleda. No sé si me escucha. Sí, buenas noches. Muchas gracias por esta excelente charla también. Y bueno, mi consulta, verán, yo tengo una compostera, hice ya directamente en el suelo, en un terrenito que yo tengo, de 2 metros por 1, ya, y con lombrices, ya, pero bueno, ahorita ya entendí algunas cosas porque lo hice así solo sí viendo en videos, ¿no? Pero tenía algunas dudas. Pero bueno, yo tengo igual un huerto y coloco todas las hojas de poda, así colocaba ahí en la compostera con las lombrices y cada semana igual de los desechos de la cocina, o sea, los vegetales, todo eso. Entonces, mis lombrices estaban empezando como a poner como hacerse como bolitas. Y creo que era por eso de que estaba mucho nitrógeno. Entonces le aumenté lo que es la cascarilla de arroz. O sea, así un bulto de cascarilla de arroz, o sea, el material seco. Ya, y bueno, ahí tengo algunos árboles de guava, de aguacate y todo eso. Bueno, más de guava, eso seco, sí le puedo agregar a la compostera también. O sea, está seco ya, pero es bastante. Sí le puedo agregar, o sea, y seguirle mezclando con la cascarilla de arroz para que he visto una mejoría en mis lombrices al aumentarle esa cascarilla de arroz, o sea, el material seco, porque solo le estaba poniendo, o sea, lo que salía, lo verde. Entonces creo que eso les estaba afectando. Entonces esa es mi consulta, si le puedo colocar eso, lo que salen de las cáscaras de guava, las hojas de guava, si le puedo agregar también. Sí, efectivamente, si vos ya viste que había una mejoría con la cascarilla de arroz, es eso. O sea, la proporción esta es mágica. Una vez que uno logra llegar a ese equilibrio entre
carbono y nitrógeno, las condiciones mejoran por sí solas. Ahora, en cuanto a poner hojas de guava, buenísimas. La cáscara de la guava, si la pusiera, cuidando un poquito igual la proporción, porque la cáscara de la guava va a tener mucha lignina y eso va a demorar más tiempo en descomponerse. La celulosa, digamos, las partes carnosas de las hojas, eso se descompone muy rápido. Igual las cáscaras, las frutas, ¿no? Pero las cáscaras duras, como, no sé, puede ser una cáscara de coco, yo qué sé, eso va a demorar mucho más tiempo, sí se descompone. Entonces, tratar de no poner tanto, sino ir como separando. Entonces, si tienes una montaña de cáscaras de guava, pues ir poniendo poco a poco, intercalando con la cascarilla y ahí te va a ir funcionando. Y otra cosa que yo te recomendaría ahí es, bueno, no sé si es para ti fácil picarles, tal vez con machete, pero si picas las cosas que son muy difíciles de descomponer, estás aumentando la superficie para que actúen todos los microorganismos y los macroorganismos del compost, y entonces ahí de alguna forma les ayudas para poder descomponer más rápido. Eso te podría servir. Sí, igual si tuvieras la suerte de tener por ahí, no sé, algún vecino con una vaca, pedirle que te regale un poco de majada y eso puede activar un poco más también. Y les gustan las lombrices también. Sí, tengo unas gallinitas, entonces le coloco lo fresco de la popó de las gallinas. Sí, no sé, Gaby tenía alguna sugerencia. Si son tus gallinas, yo pensaría que bueno, pero no, o sea, sí, igual cuida el carbono nitrógeno. Ahí no sé, porque yo no sé, Alice, si es que les gusta mucho el calor a las lombrices, la verdad. No sé si se calienta mucho con lombrices. Sí, ve probando, no pongas tanto. Yo creería que sí, que más bien eso activaría un poco más. Sí, no pongas mucha cantidad, sí les pero va a ayudar, ajá. Y también pensar que son tus gallinas, porque si compras caca y si es de estos galpones industriales, tienen hormonas y tal vez hasta metales pesados, ahí yo no usaría. Si es que son tus gallinitas y vos sabes lo que les das, sí. Sí, son mis gallinitas y sí sé lo que les doy. Sí, también he puesto también los bichitos bola también. Y con respecto a la temperatura, ¿hasta cuánto debe llegar si tengo lombrices para que eliminen todos esos patógenos y todo eso? Teniendo en cuenta que tengo las lombrices para que no se mueran también. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chévere. O sea, yo la verdad no sé, yo no creo que a las lombrices les gusta muy caliente, para serte sincera. Yo creo que cuando tienes lombrices ya vuelve más una cosa mesófila. En las composteras lo que pasa es que se van a la parte más fría y después regresan, ¿no? Pero sí, o sea, yo pensaría que no debería elevarse mucho. No sé la temperatura exacta, así que digas, esta temperatura, pero concuerdo con Gaby. No les gustaría. 60 grados creo que sería mucho, o sea, tal vez hasta unos 40 bien, pero 65 grados yo pensaría que es muy caliente para una lombriz. Seguramente se van a ir porque son más mesófilos. Sí, ahí hay que decir, hay una diferencia entre lo que es la compostera, donde vas a basarte más en la descomposición bacteriana y con estos microorganismos, y la lombricompostera, donde mucho del trabajo están haciendo las lombrices, que son máquinas de comer. Pero sí, mi lombricompostera no es caliente. Ahora yo manejo ahí volúmenes pequeños, pero eso, hay una diferenciación, ¿no? No son lo mismo, no tienen el mismo tratamiento. Listo, muchas gracias y felicitaciones. Tenemos otra pregunta por parte de Carlos Sosa. No sé si nos escuchas, Carlos. Sí, ahorita sí. Bueno, primero felicitarles, Gaby y Ali, excelente su charla, felicitaciones. Y mi pregunta es así como que súper básica, y es, o sea, ¿qué es lo que sale de la compostera? Y eso que sale de la compostera, ¿cómo yo lo puedo usar? ¿Tengo que mezclarle con más tierra o cómo lo uso ya directamente? Chévere, Carlos. Verás, lo que vas a tener se llama compost y es básicamente es materia orgánica rica en humus y son como moléculas son moléculas orgánicas grandes que se van a demorar bastante en descomponerse, el humus de los ácidos húmicos, y lo que tú tienes con eso sí deberías mezclar.
porque puede ser muy fuerte. También es importante esto que te decía en la charla de dejar que madure el humus. Y no sé, ¿cómo mezclarías tú? Yo no sé, yo le pongo directamente a las plantas, mezclo un poquito. Si es que estamos hablando de la tierra que estás cosechando. Si está es maduro. digamos, de cosechar los lixiviados de la compostera, eso sí se mezcla con agua. Las plantas sí les gusta diluido, porque sus bocas que están en las raíces son muy chiquitas. Entonces, mientras más diluido es el alimento que tú les das, más lo aprovechan. Además que yo creo que en algunos casos sí puede ser bien fuerte usar el ácido húmico directamente. Entonces sí, o sea, se disuelve, qué sé yo, un vaso en 1 litro. Es lo que yo uso. Pero sí. Pero normalmente se mezcla, o sea, mezclas tierra con humus y ahí también estás optimizando los nutrientes, ¿no? O sea... No sé, yo la tierra le pongo directa a las plantas. Creo que es suficiente. Sí. Chévere, mil gracias. Gracias, Gracias. Aquí la Gaby, Katia Ali. igual les manda saludos y excelente charla. Gracias, Kat. Un abrazo. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Yaguachi Nancy. No sé si nos escuchas. Aló, aló. Hola, Nancy. Te escuchamos. Sí, buenas noches con todos. Primeramente, gracias por la charla y la ponencia que nos lleva a cada uno de nosotros. Mi pregunta es que mi familia y nosotros estamos haciendo, pues, por la cuarentena y todo ello, nosotros tenemos un huerto con muchas plantas. Entonces, nosotros poníamos directamente los restos de la cocina directamente en el suelo, pero en el huerto. Pero me parece que, bueno, no es correcto eso, así que nosotros, bueno, por mi parte decidí empezar a hacer un compostaje. Mi pregunta es, nosotros podemos promover como que la reproducción de microorganismos y añadirnos al compostaje. ¿Cómo sería ese proceso? Es que llegar a hacerlo y en qué etapa del compostaje lo podría poner. Y eso sería mi pregunta. ¿Es bueno o no es bueno? Porque yo creo como el compostaje es algo que los microorganismos se desarrollan automáticamente por el proceso, añadir unos microorganismos generados al compostaje, no sé qué tan favorable sea para el proceso. Esa es mi pregunta. O sea, yo pensaría que seguramente ayuda, ¿no? O sea, si tú vas a tener estos microorganismos activados y les vas a añadir al compost, o sea, vas a tener diversidad y claro, tendrías que añadirlos al inicio. De hecho, hay un tipo de compostaje que es como un bokashi, que se hace con microorganismos activados, entonces mezclas de salvado de trigo con estos microorganismos y este es y salvado de arroz. Y este es un sustrato donde ahí tú pones tus desechos y entonces se acelera mucho más el proceso. Yo pensaría que seguramente va a ayudar. ¿Y en qué fase al inicio? Porque vas a tener ahí una gran diversidad. No te recomiendo, o sea, no sé si estás hablando de estos microorganismos que uno hace yendo a recoger hojarasca de los bosques o si es de algo comprado. Si es que es algo comprado y te va a salir muy caro, yo no creo que sería necesario, ¿no? O sea, vas a tener ya en la materia orgánica o solo poner majada de vaca y ya estás haciendo una inoculación bien grande de microorganismos o majada de cualquier otro tipo. Sí, o sea, yo diría que, o sea, el proceso mismo del compostaje viene con los microorganismos. Ellos llegan a comer, están en el suelo, están ahí. Ahora, si tú tienes la posibilidad de hacer estos microorganismos activados, estos microorganismos eficientes, sí, claro que ayudan, pero no es como que necesario, no es como que todas las composteras necesitan. Ahora sí, lo que yo te explicaba, eso que estabas poniendo los restos orgánicos directamente en la huerta, digamos, funciona, pero es muy, muy lento, porque como te decía, la boca de las plantas está en la raíz, y entonces la raíz primero no va a subir a comer lo que está arriba, no se mueve tan rápido, y dos, tiene una boca muy, muy chiquita. Entonces el proceso del compostaje lo que está haciendo es facilitando que la cáscara, que es así grandota, se haga partículas súper pequeñas que la planta sí puede absorber.
Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a continuar con unas 3 preguntitas más porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder avanzar a terminar. Y las demás preguntas le pediría de favor a tanto a Gaby como a Alicia para que las podamos responder internamente y después poderlas publicar. Ajá, listo. Continuamos con Milton. No sé si nos escuchas, Milton. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan tal vez? Ah, sí, ok. Sí, agradecerles por la charla. Bueno, no estuve presente a su totalidad, pero casi la parte final. Y no sé si toparon acerca de lombrices nativas. Tal vez tendrán conocimiento acerca de eso. Pues verás, Quería saber si las características acerca de alimentación y porcentaje de humedad serán similares a las californianas. Tal vez se me pueden ayudar con esa consulta. Gracias. una chévere pregunta, Milton, y ahí sí que estamos en las mismas, estamos aprendiendo. La verdad no sabría. Sé que sí tienen características diferentes, tienen condiciones, les gusta comer otras cosas, inclusive por ahí me contaba alguien, así que tenía ya tiene un capo así en la lombricera y tenía estas californianas que qué sé yo, se encargaban de comer cierto tipo de cosas y las nativas comían otras, pero la verdad, para serte muy honesta, eso es un área que me encantaría y que estoy en aprendizaje igual que tú. Entonces, lamento no poder responder, pero... Yo creo que sí hay una diferencia grande entre las lombrices nativas y las californianas, porque estas californianas están como más especializadas para comer directamente los desechos en descomposición, mientras que las nativas comen más cuando ya están más descompuestos y más como van mezclando lo mineral con lo orgánico del suelo. Y también tienen otras formas de vida, ¿no? O sea, de lo que yo sé, que no es mucho, las lombrices, hay algunas lombrices que son gregarias y otras lombrices que son como más solitarias. Y la cosa ahí es como tener una pila de compost y esperar a que vengan, ¿no? Y ahí ir aprendiendo. Pero no, sinceramente, igual como Alicia, no sabemos mucho. Estamos en las mismas. Nos encanta aprender sobre Y eso. sí hay muchas especies también nativas, ¿no? Pero claro, no sé tampoco si habrá bastante investigación al respecto. Pero sí, más bien si sabes más, cuéntanos. Milton, bueno, apagó su micrófono. Creo que quedó respondida la pregunta. También tenemos una pregunta de Amelie y Fabián. No sé, creo que ya preguntaron. Amelie, ¿te encuentras? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos acá, Mili y Fabián, somos padre e hija. Nos gusta este proyecto, gracias por la apertura. Contestaron muchas de nuestras curiosidades, pero algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el agua residual. ¿Lo puedo almacenar o lo puedo reutilizar para humedecer la composta? Yo creería que para qué vas a almacenar si tienes ahí el mejor alimento del mundo. Úselo, es para usar. Yo le pusiera directo, o sea, le pusiera las plantas. Como te digo, siempre hay que diluir. Ahora, claro, no creo que haya ningún problema en volver a poner, pero estás poniendo un producto que ya le tomó mucho tiempo a la compostera hacer, que lo vas a volver a poner. Entonces es un poco como ¿para qué? Yo lo usara. Creo que sí se puede almacenar. No sé cuánto tiempo. Los violes a mí, bien guardados, así bien sellados, sí me duran 1 mes, 2 meses, hasta 3. En este caso, no sé exactamente el tiempo de vida, pero sí se pueden almacenar en botellas para cuando las plantas necesiten, pero lo mejor es usarlos, ¿no? O sea, uno hace para usar, digamos. Eso es como mi lema. No hago para guardar, ¿no? Pues, pero bueno, entiendo también tu caso, muchas veces sí toca guardar porque tienes mucha cantidad o qué sé yo. O sea, agua es suficiente para humedecer.
Otra pregunta más. Muy buenas noches. En baldes de 20 litros, ¿cuánta materia verde y materia seca o materia café se necesita? O sea, podemos hacer la relación, ¿no? Si vas a poner 2 a 1, va a tocar dividir. Pero, o sea, es así, ¿no? Coges los 20 litros y divides, si voy a hacer en 4 partes, sería cada parte de 5 litros. Entonces pensarías en, si haces de 3 a 1, necesitarías 15 litros en volumen de materia seca y 5 litros de materia húmeda, ¿no? Si es que haces esa proporción, también puedes hacer de 2 a 1. Pero sí. Sí, pero creo como difícil así calcularlo, no sé. Yo más lo veo así, si echo un balde, o sea, no sé, si un balde de materia, digamos, nitrógeno, pues le echo 3 del otro. Es más fácil pensar en cantidades como más visuales, yo pienso. Ok. Gracias. Ok, gracias. Así logramos responder. Sí, ya, muy amable. Que tengan un No, pues gracias por tu pregunta. Gracias. Tenemos una última pregunta. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero debido al tiempo no vamos a poder responderlas todas. Intentaremos responderlas estas y responderlas en nuestras redes sociales. Las vamos a tomar en cuenta todas. Tenemos una pregunta de parte de Carlos Medina. Dice, disculpen, ¿existen los platos desechables biodegradables? ¿Conocen un fabricante que haga platos compostables? Buena pregunta. Yo sí probé eso, había unos platos transparentes que decían biodegradables y los puse en la compostera escolar. Esto justo era curiosidad de uno de mis alumnos y la verdad es que nunca se descompuso. Pero no sé si es que realmente haya. No lo he vuelto a probar. Ahora veo que bueno, como está un poco más en auge el tema de lo biodegradable, hay más productos. No los he probado todos, como te dije, probé estos transparentes en el 2017 y no se degradaron nunca. Estuvieron como 6 meses en la compostera y no pasó absolutamente nada. No quiero decir con esto que todos los productos biodegradables sean un fraude, en absoluto. Pero lo que no puedo, digamos, como recomendarte una marca en específico porque no sé, pero sí puedo recomendarte que leas en los ingredientes de qué están hechos. A veces dice es biodegradable y resulta que solo es tanto por ciento biodegradable y el resto del porcentaje sigue siendo plástico, como las fundas del Supermaxi, por ejemplo, eso no es biodegradable realmente. O sea, eso tiene es un porcentaje biodegradable y el otro porcentaje liberará igual microplásticos y generará impactos ambientales graves. Y una experiencia bien interesante que nosotros hemos vivido con la red de guardianes de semillas es que en varias ocasiones han usado hojas de col. Entonces, la hoja de col para sostener comida que no es muy líquida, funciona súper bien. Entonces, tienes ahí tus coles y de ahí te salen una cantidad de platos, todos biodegradables y listos para ir a la compostera o a la lombricera. Eso sí te puedo garantizar. Hojitas de col. Eso está muy interesante, la verdad. No se me había ocurrido. Y tenemos la última que creo que les va a interesar mucho, de parte de Karen Acosta. Dice, muy lindo, gracias. Vivo en Riobamba. ¿Cómo podríamos conseguir semillas de los guardianes de semillas? Verás, ahí yo te recomendaría que te vayas a la página web www.redsemillas.org. Ellos tienen ahí el formulario de contacto, los datos de contacto para la gente que trabaja específicamente con la venta de semillas y también tienen el catálogo. Entonces ahí puedes ver y está súper bonito el catálogo porque está ahí con las fotos y tienen el catálogo de todas las semillitas que tienen, que son un montón porque la red son más de 100 familias ahora. Entonces, entre guardianas y guardianes tenemos un montón. Entonces anda ahí y también, si es que... Seguramente por Servientrega o algo. Sí, nosotros no sabemos, no estamos en esa parte, digamos. Ajá, pero sí, de hecho sí, es por... tú te contactas y ellos te pueden enviar las semillas creo que es a varias partes del país. Ajá.
Bueno, pues con esto creo que terminamos. Esta charla fue muy enriquecedor. Eso lo han dicho también en los comentarios, que se salieron muchas dudas y por lo visto también van a salir muchas ideas. Entonces, de parte de CEDIM, yo, Ángel Sánchez, representante, les agradezco mucho y les agradezco de parte de todos los asistentes también. Ojalá pudiéramos tener en un futuro un nuevo conversatorio, sería muy agradable. Y muchas gracias, muchas gracias. Sí, también pedir disculpas por los inconvenientes. Pasamos un mal ratito, pero bueno, son estas cosas, ¿no? Y también agradecer a Guadalajara también por ayudarnos en esta colaboración. Muchas gracias con todos y será hasta la próxima. Chévere, gracias Ángel, también. Gracias a todos los que asistieron. Gracias por escucharnos. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye, Gracias, chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Tenemos también el próximo sábado para el que les interese. Lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar toda nuestra información, más o menos a partir desde el miércoles. Un gusto con todos. Nos vemos.